Hola a todos, bienvenidos a una nueva pizarra, una jornada donde, pues bueno, yo creo que hay un partido muy importante de analizar, sobre todo por todas las soluciones tácticas o cambios tácticos que hubo durante el mismo, que es el Real Madrid-Real Sociedad, con una Real Sociedad que hizo una primera media hora en el Bernabéu, me parece que a nivel táctico de juego, actitud en fase ofensiva, defensiva, pues extraordinaria y muy digna de destacar, y luego también una reacción del Madrid en ese partido, sobre todo en esos últimos 10-15 minutos de la primera parte y luego en el inicio de la segunda, donde hay un cambio táctico claramente que yo creo que es digno de resaltar y de analizar. Bueno, aquí vemos un sistema de juego claro por parte del Real Madrid, 1-4-3-3. Vemos la Real Sociedad como salió, con 1-4-4-2, con dos referencias claras arriba en la fase ofensiva, William José, Ødegaard, que venía un poquito más retrasado para hacer ahí ese equilibrio que ahora hablaremos de él y que tan buen resultado le dio, sobre todo en la presión, con dos extremos muy claros y fijaros, con dos mediocentros. Puede parecer que los dos mediocentros, sobre los tres mediocentros del Madrid, serían inferioridad numérica, pero vamos a ver cómo en esa primera media hora eso no fue así y por un motivo muy evidente. Entonces, en principio, vemos, como alguna vez hemos comentado, que los sistemas es cómo inicias el partido, pero a partir de cómo te mueves desde el sistema de juego que el equipo utilice, es lo que te va a dar mayor o menor beneficio para sacar el rendimiento que quieres del equipo. Entonces, vimos una primera media hora donde la Real Sociedad empieza con un pressing muy alto, muy alto sobre la línea de 4, con Portu viniendo sobre Mendy, con Oyarzabal viniendo sobre Carvajal, William José y Ødegaard viniendo sobre los dos centrales, con una salida solamente de Casemiro para poder sacar balón, y entonces ahí es donde Merino y Zubeldia llegan a ser superiores en ese 2 contra 1, porque Valverde y Modric están muy lejos. Ahora lo vamos a ver, fijaros, si vamos quitando un poco a estos jugadores y desaparecen, vamos a ir encontrando también los espacios. ¿Y por qué pasaba eso? Fijaros cómo inician y la diferencia ahora en cómo van a ir quedando. Aquí ya quitamos el sistema inicial y vemos cómo van quedando a partir de un pressing alto. Con salida de balón imaginal sobre Ramos, ya tienen a Ødegaard, William José, y ahora Merino y Zubeldia aparecen ya en esa altura. Fijaros ya cómo va cambiando. Portu y Oyarzabal aparecen en esta altura. Y sin embargo, tanto Modric como Casemiro, como Valverde, fijaros la altura a la que estaban. Hazard y Rodrigo también altos, por lo tanto, el Madrid tenía una distancia enorme para poder sacar el balón. Y prefiero analizarlo así para que veáis cómo va pasando y cómo pasan del sistema de juego posicional al sistema de juego ya en movimiento. Fijaros en esta salida de balón como aquí no aparecen los espacios. Entonces, en este pressing se ve claramente, incluso como en el primer minuto, ya la Real Sociedad hace ese gol con el que se adelanta. Y no es fruto de la casualidad, es fruto de que Mendy sube, no tiene salida, es Ramos quien tiene que venir a esta zona. Aquí está la presencia de William José, que como está lejos de esta zona de influencia, ya se puede venir por dentro. Ødegaard está presionando también esta salida y esa cesión atrás. No es una casualidad que William José se encuentre con ella y pueda hacer ese primer gol. Es un pressing alto, con superioridad, un pressing total sobre todos los jugadores del equipo contrario, sobre todo en la fase de salida, donde fijaros la distancia que tienen los mediocentros del Madrid, los dos interiores, con respecto al mediocentro y con respecto a los centrales. Esto hace que el Madrid no tenga salida. Por eso en esa primera media hora, continuamente, la Real Sociedad ahogaba con ese pressing y recuperaba constantemente el balón. Aparte de que luego los dos extremos, más Benzema, se quedaban siempre en una altura bastante considerable, lo que imposibilitaba que a la hora de que la Real Sociedad tuviese el balón y utilizase un modelo de juego más combinativo, el Madrid fuera eficaz en la presión. Por lo tanto, al final vemos una primera media hora donde la Real Sociedad es muy superior por esos motivos. Ahora, a partir de los últimos 15 minutos, el Real Madrid lo que hace es, no cambia tácticamente, pero sí cambia el ritmo de juego. Empieza a hacer un ritmo mucho más alto. Es cierto que hace algún pressing sobre salida de balón, donde la Real Sociedad sale exitoso de ese pressing. Y sale exitoso sobre todo porque mantienen la línea de 4 para salir, pero aquí ya sí que tanto Zubeldia como Merino bajan a recibir y entonces tienen esa salida de balón porque sigue estando muy largo la fase más ofensiva, el bloque más ofensivo del Madrid,
con respecto al bloque más defensivo. Esta distancia tan grande que hay entre esos jugadores, al final lo que hace o lo que no permite al Madrid es que ni siquiera en el pressing pueda ser eficaz. Pero sí con esos cambios de ritmo con recuperación de balón, sí consigue empezar a meter en su área, a que la Real Sociedad acule mucho más, que repliegue mucho más, que juegue más cerca y consiguen acabar con ese empate. Ahora vamos a ver un poco lo que pasó en la segunda parte. Y es muy sencillo, fijaros, nos centramos solamente o únicamente a nivel táctico en lo que el Madrid tocó, o lo que el Madrid en este caso hizo, para poder tener la eficacia ofensiva que en este caso estaba mencionando y que sobre todo tan buen resultado le dio. Lo que hace es, vemos a un Modric espléndido, pero fijaros cómo cambia de posición. Ya no hay una distancia larga entre Casemiro y los jugadores de salida de balón. Y vemos a un Valverde que también junta más, pero aparte coge más responsabilidad y en esa conducción, ese cambio de ritmo que tiene tan importante, cambia el ritmo de juego con conducciones superando líneas. Pero sobre todo la clave es Modric, que está mucho más cerca, hacen ya una igualdad sobre los dos jugadores que tienen en el centro del campo y ahora sí, con este 2 más 1, que es Valverde, sí que le hacen una superioridad numérica a los dos mediocentros de la Real Sociedad. Por lo tanto, ya tienen esa fase de conservación del balón y tienen los apoyos necesarios para poder jugar y dominar el juego en la fase ofensiva. A eso le sumamos muchas más incorporaciones ya de Mendy, muchas más incorporaciones de Carvajal, permitidas sobre todo porque Hazard se mete dentro, empieza a jugar con mucha movilidad, se empieza a asociar mucho más con Benzema, que también empieza a ir a los espacios, esa movilidad hace que fije a los dos centrales y Hazard, al venirse hacia adentro, deja el espacio a Mendy, que tuvo mucha más importancia y más influencia en el juego en la segunda parte, y sobre todo el generar esta superioridad con Modric, con Valverde y con Casemiro mucho más cerca y mucho más juntos, provoca que puedan jugar mucho más fácil y que los apoyos al final se acaben dando para llegar al área. A eso le sumamos también la pisada al área que tuvieron en la segunda parte de los interiores. Vemos que los dos goles además son de Valverde y de Luka Modric. No es casualidad que en la primera parte no habían llegado, estaban en una zona demasiado intermedia y ni ayudaban en la fase defensiva ni colaboraban en la fase ofensiva. Por lo tanto, ese cambio táctico de juntarse mucho más, subir en bloque y sobre todo, fundamental, defender en bloque, porque el Madrid en esta segunda parte, cuando no hace un pressing alto, lo que hace es replegarse de forma intensiva a su propia mitad de campo, pero con una distancia, fijaros, y veremos alguna imagen, muchísimo más adecuada que lo que tenía la primera parte. Por lo tanto, al estar juntos, fijaros que ya disponen de los tres mediocentros, disponen del extremo, del delantero centro y del otro extremo. Por lo tanto, no dejan ningún espacio para que la Real Sociedad pueda jugar a gusto. Y es más, a partir de ahí, las recuperaciones en la transición de defensa-ataque, el Real Madrid mete contraataques, tiene posibilidades de generar acciones de finalización, acaba jugadas y sobre todo la Real Sociedad ya no se encuentra cómoda porque no puede generar los espacios que generaban en la primera parte. Por ejemplo, con acciones como las que hacía William José de venirse desde esta zona a recibir balones, sacando a Varane y aprovechando o bien Porto por un lado o incluso también Oyarzabal por otro, los espacios que generaban los centrales al salir o bien con Odegaard o bien con William José. Eso lo aprovechaban los jugadores de banda interiores, extremos, para meterse dentro y generar o aprovechar esos espacios que creaban al adelantarse los centrales. ¿Qué pasa? Que ahora William José cuando venía o Odegaard cuando venía entre líneas ya podían ser contrarrestados por los mediocentros del Madrid porque estaban mucho más juntos. Ahí es donde cambia el partido mucho y tácticamente sobre todo el juntar las líneas le da un beneficio enorme al equipo blanco, que es lo que le permite al final pues hacer un gran juego y que tácticamente esa mejora se traduzca en ese resultado de 3-1 como que pudimos ver. De todas maneras, y para resumir, muy notable la actuación de la Real Sociedad. Yo creo que fue una primera media hora muy atractiva para cualquier espectador, seas del equipo que seas. Igual también de atractiva fue el cambio que el Real Madrid hizo en esa segunda parte, un cambio táctico bastante importante, y jugadores como Modric, Hazard, que yo creo que ya está cogiendo también ese ritmo, como el propio Gareth Bale, que salió también y hizo acciones de bastante mérito, queriendo balón y aprovechando esos minutos que tuvo, pues creo que fueron jugadores muy destacados en el once del Madrid. Por supuesto también destacar siempre la
la actitud y la posicionalidad que le da Benzema a este equipo con esos movimientos, esa movilidad, ese liderazgo y ese llegar siempre a área y elegir bien todos los momentos o todas las acciones del juego. Creo que eso fue lo que le dio al Madrid un poco esa posibilidad de engancharse a un buen resultado contra un rival que, ya digo, tuvo un mérito extraordinario. Espero que os haya gustado esta pizarra y nos vemos en la siguiente. Un placer.